Buenos días, profesor. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Pamela Lucas, Yara Mera, Caterina Mera y María José Santos. Nosotros les vamos a hablar lo que es el método Rula y Reba. El método Rula fue desarrollado en 1993 con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en el miembro superior del cuerpo. El método Rula va a evaluar posturas individuales y no conjuntas o secuencias de ellas. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas, adoptadas por el trabajador en el puesto de trabajo. El primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Aquí se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Aquí se debe revisar si el ciclo es muy corto o no existen ciclos. También se pueden realizar evaluaciones en intervalos regulares. En este caso se consideran además el tiempo que el trabajador pasa en cada postura. Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares. La siguiente. Rula va a dividir el cuerpo en los que son dos grupos, va a ser el grupo A y el grupo B. El grupo A incluye los miembros superiores que constan por los brazos, antebrazos y muñeca, y el grupo B que comprende las piernas, el tronco y cuello. En la evaluación del método Rula se va a realizar mediante tablas asociadas, que va a asignar puntuaciones dependiendo de la zona corporal del grupo A y grupo B. La clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, como la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, también se va a obtener lo que es la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. La siguiente. La aplicación del método. El procedimiento para aplicar el método Rula va a reunir los siguientes pasos. El primer paso es determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios ciclos. Aquí se debe ver si el ciclo es largo o no existen ciclos. También se pueden realizar intervalos regulares. En el paso número 2 vamos a seleccionar lo que son las posturas que se evaluarán. Aquí se seleccionarán aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su duración, o bien por su frecuencia, o porque presentan mayor desviación respecto a la postura neutra. Tenemos también el paso número 3, que es determinar si se evalúa el lado izquierdo o el derecho del cuerpo, ya que no se pueden hacer los dos al mismo tiempo. Si el evaluador se encuentra con mucha duda, sí lo hará los dos, pero por separado. El siguiente paso es tomar los datos angulares requeridos. Aquí pueden tomarse fotos con el método Ruler, ya que evalúa los ángulos, pero en fotografía. Tenemos el paso 5, que es determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. Aquí se va a emplear lo que es la tabla, que tiene un valor por cada miembro dependiendo del movimiento. Tenemos el siguiente paso, que es obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia y riesgo y establecer el nivel de actuación. El paso 7 es de si requieren determinar qué tipo de medida adoptarse. Por ejemplo, revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar dichas correcciones. El paso número 8 es rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si esto es necesario. Y el último paso, que es en caso de haber introducido cambios, se debe evaluar de nuevo la postura con el método Rula para comprobar la efectividad de la mejora. La siguiente. La evaluación del grupo A. Aquí vamos a ver la puntuación del brazo. La puntuación del brazo se obtiene a partir de su grado de flexión, extensión. Para ello se va a medir lo que es el ángulo formado por el brazo y el eje del tronco, como vemos en la imagen. Ahí tenemos 4 movimientos, que es desde la posición desde el 20 grados de extensión a 20 grados de flexión. Va a puntuar 1, la extensión desde 20 grados o flexión desde 20 a 45 grados va a puntuar lo que es 2. La siguiente posición va a ser flexión de 45 grados a 90 grados, va a puntuar 3, y la flexión de 90 grados que va a puntuar 4. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está abducido, si existe rotación del brazo. Existe un punto de apoyo sobre el que el brazo va a descansar mientras desarrolla la actividad.
Aquí si no da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del brazo no se modifica. En caso que se modificara, se puntuaría +1 o -1, si no existiera. La siguiente. La puntuación del antebrazo. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. Como vemos en la imagen, tenemos allí dos movimientos que se va a puntuar según la flexión de entre 60 grados y 100 grados, que va a puntuar 1, y flexión entre 60 grados o 100 grados, que va a puntuar 2. Esta puntuación también se va a modificar, va a aumentar si en un punto el antebrazo cruza la línea media del cuerpo o si se realiza una actividad del lado del cuerpo. Si se realiza a un lado del cuerpo va a puntuar +1 y si cruza la línea media también va a puntuar +1. La siguiente. Tenemos la puntuación de la muñeca. Aquí la puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión medio desde la posición neutra. Aquí, como vemos, 3 movimientos de la muñeca. Si esta es una posición neutra, va a puntuar 1. Si es una flexión o extensión de 0 a 15 grados, va a puntuar 2. Si es una flexión o extensión de 15 grados, va a puntuar 3. También aquí esta puntuación aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital. Si es desviación radial, va a puntuar +1. Si es desviación cubital, va a puntuar +2. Una vez obtenida la puntuación de la muñeca, se valorará giro de la misma. Este nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, sino que servirá posteriormente para obtener la valoración global del grupo A. Si trata de valorar el grado de pronación o supinación de la mano, si no existe la pronación o supinación o su grado es medio, se asignará una puntuación de 1. Y si el grado es extremo, la puntuación será 2. Como se puede ver en la imagen, esta es la posición y la puntuación. Gracias. Puntuación del grupo B. En esta, la puntuación de este grupo va a obtener lo que es a partir de las puntuaciones de lo que conforma el cuello, el tronco y pierna. Por ello, vamos a tener como paso previo la obtención de puntuación de cada grupo que vamos a obtener en cada miembro sus puntuaciones. En la puntuación del cuello, esta se obtiene a partir de lo que es la flexión, la extensión, la mediada por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. En la figura 10, esta se va a mostrar lo que son las referencias a realizar la medición. La puntuación del cuello, esta se obtiene mediante la tabla 8, como se puede observar en esta diapositiva. En la modificación de la puntuación del cuello, esta va a obtener de forma valorada la flexión del cuello. Esta puntuación será aumentada en punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza, como vamos a observar en la figura 11 del individuo. En la puntuación del tronco. La puntuación del tronco esta va a depender si el trabajador realiza una tarea sentada o parada. En este último caso de la puntuación dependerá lo que es el ángulo de la flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical. Como nos muestra en la figura 12, en ella muestran lo que son las referencias para realizar la medición. Y en la puntuación del tronco, esta se obtiene mediante la tabla 10. Como podemos ver ahí, la posición y las puntuaciones. La modificación de la puntuación del tronco. Esto va a obtener de forma valorada la flexión del tronco. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe lo que es una rotación o una inclinación lateral del tronco, como podemos observar en la figura 13. El individuo está haciendo una rotación y la inclinación lateral del tronco. En la puntuación de las piernas. Esta puntuación de las piernas dependerá de lo que es una distribución del peso entre la de ella, los apoyos existentes y la posición si es excedente. La puntuación de la pierna esta se obtiene mediante la tabla 12. Y como podemos observar en la figura 14, el individuo, lo que había dicho, si iba a estar en la
si va a estar en la posición lo que se ve. Las puntuaciones de los grupos A y B. Obtenidas lo que son las puntuaciones de cada grupo de los miembros que conforman los grupos A y B, esto se va a calcular lo que son las puntuaciones del grupo A. Esto se va a emplear en la tabla 3. Como podemos estar observando, está dividido en lo que es brazo, antebrazo. En el grupo 1, giro de muñeca, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Todas dichas en giro de muñeca. Y en lo que es del grupo B, esto se va a utilizar en la tabla 14. La puntuación final. En las puntuaciones globales de los grupos A y B, esta se considera una postura del trabajador. A continuación se va a valorar lo que es el carácter estático o dinámico de la misma y la fuerza ejercida durante su adopción. Listo. En la puntuación de los grupos A y B, esto se va a incrementar en un punto si la actividad es básicamente estática, en lo que la postura va a mantener más de un minuto seguido. O bien, si es repetitiva, se repite más de 4 veces cada minuto. Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, esta se va a considerar lo que es una actividad dinámica y las puntuaciones no se van a modificar. En ella, como podemos observar en la tabla 15. Por otra parte, esto se va a incrementar lo que son las puntuaciones anteriores en función de las fuerzas exigidas, como podemos ver en la tabla 16. Esto muestra lo que es el incremento en función de la carga soportada o fuerzas ejercidas. En las puntuaciones del grupo A y B, se va a incrementar lo que son las puntuaciones correspondidas en el tipo de la actividad y las cargas o fuerzas ejercidas van a pasar a dominarse lo que son puntuaciones C y D respectivamente. En lo que es el nivel de actuación. Obtenida la puntuación final de la tabla 18, esto se propone lo que es unos diferentes niveles de actuación sobre el puesto, puntuaciones entre 1 y 2. Esto indica lo que es el riesgo de la tarea. Resulta que es aceptable y que no son precisos a campos. Las puntuaciones entre 3 y 4, esto indica que es necesario lo que es un estudio de profundidad del puesto, porque pueden requerirse cambios. En las puntuaciones de 5 y 6, esto indica lo que son los cambios no necesarios, y en la 7, esto indica que los cambios son urgentes. Cada puntuación de cada miembro y grupo, así como las puntuaciones de lo que es fuerza y actividad muscular, esta va a indicar si el evaluador los aspectos en los que va a actuar a la mejoría del puesto. Método REVA. El objetivo del método REVA es valorar el grado de exposición del trabajador al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas. Aunque este método considera otros factores como la fuerza ejercida o la repetitividad, debe emplearse solo para evaluar la carga postural. REVA viene del acrónimo Rapid Entire Body Assessment, que significa valoración rápida del cuerpo completo. Para desarrollar el método, sus autores, apoyados en un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, valoraron alrededor de 600 posturas de trabajo. Este método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros superiores del cuerpo, como son el brazo, antebrazo y muñeca, también del tronco, cuello y de las piernas. REVA es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo musculoesquelético, indicando en cada caso la urgencia con la que se deberían aplicar acciones correctivas. Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. Aquí se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se van a evaluar. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares. En este caso se considera además el tiempo que pasa el trabajador en cada postura.
Las mediciones a realizar sobre la postura adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares. Estos son los ángulos que tiene en los diferentes miembros del cuerpo con respecto a determinadas referencias. Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros o cualquier otro dispositivo que permita la toma de datos angulares. También puede emplearse la fotografía en el trabajador adoptando la postura a estudiar. Aquí se realizarán las mediciones sobre si se utiliza la fotografía. Si se utiliza la fotografía es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de vista. Es muy importante asegurarnos de que los ángulos a medir tengan verdadera magnitud en las imágenes, es decir, que el plano en el que se encuentre el ángulo a medir sea paralelo al plano de la cámara. Este método debe ser aplicado del lado derecho e izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda se van a analizar ambos lados. Reba divide el cuerpo en dos grupos. Estos son el grupo A y el grupo B. El grupo A, que está conformado por el tronco, cuello y piernas, y el grupo B por el brazo, antebrazo y muñeca. La clave para la asignación de puntuaciones de los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. Este método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificados en función del tipo de actividad muscular desarrollada, el tipo y calidad del agarre de objetos con la mano, así como la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. Encontramos también a la aplicación del método. Nos dice que el procedimiento para la aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos. Aquí encontramos a determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se van a realizar evaluaciones a intervalos regulares. También se van a seleccionar las posturas que se evaluarán. Aquí se seleccionarán aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su frecuencia, bien por su duración, o porque presentan una mayor carga postural porque presentan una mayor desviación con respecto a la posición neutra. También se va a determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho, y en caso de duda, se evaluarán o se analizarán ambos lados. También se van a tomar los datos angulares requeridos. También se puede emplear la fotografía y realizar las puntuaciones desde ahí. También se van a determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo. Aquí se va a establecer la tabla correspondiente a cada miembro. Se va también a obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. Si se requieren, se va a determinar qué tipo de medidas deben adoptarse, y para esto debemos determinar las puntuaciones de cada miembro para saber dónde es necesario realizar o aplicar una acción correctiva. También se va a rediseñar el puesto e introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Y por último, en caso de haber introducido cambios, se debe evaluar nuevamente con el método REVA para comprobar la efectividad de la mejora. Evaluación del grupo A. La puntuación del grupo A se va a obtener mediante las puntuaciones de cada uno de los miembros que la conforman. Aquí encontramos al tronco, cuello y piernas. En la puntuación del tronco nos dice que esta dependerá del ángulo de flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical. La figura nos muestra la referencia para realizar la medición, y la puntuación se obtiene mediante la tabla. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del tronco. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral del tronco. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del tronco no se modifica. La puntuación final la podemos consultar viendo la tabla y la figura. Puntuación del cuello. La puntuación del cuello se obtiene a partir de la flexión-extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. Aquí se consideran tres posibilidades: la flexión del cuello menor a 20 grados, la flexión mayor a 20 grados y la extensión. La figura nos muestra las puntuaciones a asignar en función de la posición de la cabeza, y la puntuación la podemos obtener mediante la tabla. Nos dice que la puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del cuello. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe rotación o inclinación lateral de la cabeza. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del cuello no será modificada. La puntuación final también la podemos observar o consultar en la figura y en la tabla.
Encontramos a la puntuación de piernas, que nos dice que esta dependerá de la distribución del peso entre ellas y los apoyos existentes. También la puntuación de las piernas se incrementará si existe flexión de una o ambas rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60 grados. Si el trabajador se encuentra sentado, no existe flexión y por tanto no se incrementará la puntuación de las piernas. Podemos obtener la puntuación mediante las figuras y las tablas. Evaluación del grupo B. La puntuación del grupo B se va a obtener mediante la puntuación de cada uno de los miembros que la conforman. Aquí encontramos al brazo, antebrazo y muñeca. La puntuación del brazo se obtiene a partir de su flexión-extensión, midiendo el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. La figura nos muestra el grado de flexión-extensión considerados por el método y la puntuación se obtiene mediante la tabla. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión del brazo. Esta puntuación será aumentada en un punto si existe elevación del hombro, si el brazo está abducido o si existe rotación del brazo. Si existe un punto de apoyo sobre el que descansa el brazo del trabajador mientras desarrolla la tarea, la puntuación del brazo disminuye en un punto. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la puntuación del brazo no se modifica. Podemos obtener la puntuación final mediante la figura y la tabla. Puntuación del antebrazo. La puntuación del antebrazo se obtiene a partir de su ángulo de flexión, medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. La figura nos muestra el intervalo de flexión considerado por el método y la puntuación la podemos obtener mediante las tablas. La puntuación del antebrazo no será modificada por otras circunstancias adicionales, siendo la obtenida por la flexión la puntuación definitiva. Por último, encontramos a la puntuación de la muñeca, que esta se obtiene a partir del ángulo de flexión-extensión medido desde la posición neutra. La figura nos muestra las referencias para realizar la medición. La puntuación obtenida de esta forma valora la flexión de la muñeca. Esta puntuación se aumentará en un punto si existe desviación radial o cubital de la muñeca o si presenta torsión. La figura nos muestra la forma en que se incrementarán los movimientos en la muñeca. Gracias. Vamos a hablar acerca de lo que son las puntuaciones de los grupos A y B. Obteniendo lo que son las puntuaciones de cada uno de los grupos que conforman el grupo A y el grupo B, se calculará lo que es la puntuación global de cada grupo. Siguiente. Tenemos lo que es la puntuación del grupo A. Ya como se mencionó anteriormente, el grupo A evalúa lo que es el tronco, el cuello y las piernas. Ya digamos que al momento de evaluar al trabajador tuvo una puntuación de 3. De 3 en lo que es el tronco. En piernas tuvo una puntuación, digamos que en piernas tuvo una puntuación de 2. Y en lo que es el cuello también tuvo una puntuación de 2. Entonces él tendrá en total una puntuación de 4. O sea, en la puntuación del grupo A. Siguiente. En lo que es la puntuación del grupo B, que evalúa antebrazo, muñeca y brazo, digamos que al momento de evaluar al trabajador tuvo una puntuación de 2 en brazo, una puntuación de la muñeca, una puntuación también de 1 y en lo que es el antebrazo una puntuación de 2. Entonces el resultado será 2. Siguiente. Como ya tenemos lo que es la puntuación, que en el grupo A tuvo 4 y en la puntuación del grupo B tuvo 2, entonces ya veremos cuál es la puntuación final que tuvo el trabajador, en qué nivel se encuentra. Bueno, primero vamos a hablar acerca de un concepto acerca de lo que es la puntuación parcial. Las puntuaciones globales del grupo A y B, estas son consideradas las posturas del trabajador. Se valora lo que es la fuerza ejercida durante la adopción para modificar la puntuación del grupo A y B y el tipo de agarre de los objetos para modificar lo que es la puntuación del grupo B. O sea que vamos a ver cuáles son los tipos de agarres y cómo poder mejorarlos para que el trabajador esté más seguro y cómodo al momento de estar realizando su trabajo. Siguiente. Ya, tenemos lo que es la carga o fuerza. De aquí aquí se valora lo que es en el grupo A. Y dice que no, o sea, que si la carga es 5 kilogramos, si no supera los 5 kilogramos, dice que no se pondrá como puntuación. ¿Sí? Aquí vemos una tabla donde nos muestra la carga y fuerza.
Si la carga o fuerza es menor que 5 kilogramos, la puntuación será 0, como les comenté anteriormente, no será contada. Si la carga o fuerza es de 5 a 10 kilogramos, la puntuación será más 1, y si la carga o fuerza es mayor a 10 kilogramos, la puntuación será más 2. Siguiente. Ya. Como vimos en la tabla anterior, estas nos muestran que es el incremento de las funciones de la carga. Además, también se aplica, si la fuerza se aplica bruscamente, se deberá incrementar una unidad más a la puntuación anterior. Como vemos aquí, por ejemplo, si la carga o fuerza extiende, si es una carga muy brusca, la puntuación será más 1. Siguiente. Ya. También tenemos lo que es la calidad de agarre de los objetos. Este de aquí se aumentará en la puntuación del grupo B, excepto si la calidad de agarre es buena o no existe un agarre. Por ejemplo, aquí en esta tabla nos muestra la calidad de agarre, que es bueno, regular, malo, inaceptable. Si la calidad de agarre es bueno, el agarre es bueno y fuerza, el agarre de rango será una puntuación de 0. Si el agarre es aceptable pero no ideal, el agarre el agarre aceptable utilizando otra parte del cuerpo, será calidad de agarre regular y tendrá una puntuación de más 1. Y si el agarre es posible pero no es no aceptable, tendrá una puntuación más 2 y el tipo de agarre será malo. Y si el agarre es torpe, inseguro y no es posible el agarre manual y el agarre es inaceptable utilizando otra parte del cuerpo, la puntuación será más 3 y la calidad de agarre será inaceptable. Bien. Aquí podemos ver cómo nos muestra los tipos de agarre. Tenemos el agarre bueno, cómo se debe desempeñar. Sí, para que el agarre sea bueno es necesario que el contenedor, lo que vayamos a levantar, tenga unos tipos como de, por decirlo así, unos tipos de huecos, agujeros al lado de a los lados, para que así el trabajador pueda colocar sus manos y se le sea un poco más fácil alzar el objeto. Sí, aquí tenemos lo que es el agarre regular, que se lleva a cabo sobre lo que es el tenedor en asa. Aquí no tiene un lugar donde el trabajador pueda colocar sus manos y se le haga más fácil. Y también tenemos lo que es el agarre malo, que es como vemos ahí en la imagen. Este es el agarre malo, que no tiene un soporte y ahí le puede causar un tipo de daño al trabajador. Siguiente. Ya. En la puntuación final, de aquí, teniendo ya lo que es, teniendo la puntuación del grupo A y el grupo B, se calcula cuál es la puntuación ya final. Por ejemplo, en la puntuación del grupo A nos dio 4 y en la puntuación del grupo B nos dio 2. Entonces tenemos que buscar en la tabla. Por ejemplo, aquí dice puntuación A, buscamos qué resultado que nos dio fue 4. Y en la puntuación B buscamos el resultado que nos dio 2. Entonces la puntuación final sería 4. Siguiente. Ya, pero también nos menciona que se debe incrementar un punto. También se evalúa lo que es el tipo de actividad muscular. Si uno o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, que se soportan durante más de 1 minuto, se le da una puntuación más 1. Y si producen un movimiento repetitivo, por ejemplo, repite más 4 veces por minuto, será más 1. Y si se produce cambios de postura importantes o adoptando posturas inadecuadas, inestables, la puntuación será más 1. Siguiente. Ya. El nivel de lo que es la actuación, de aquí se divide, tiene una puntuación que va de 1 a 15, tiene 4 niveles y tiene 5 riesgos. Ya, como tenemos lo que es puntuación final, pues 4, pero se le aumenta 1 más por lo que es el tipo de la actividad muscular, sería una puntuación de 5. Entonces se buscaría en lo que es la puntuación, que estaría en la puntuación que dice 4 a 7, el nivel sería 2 y el riesgo es medio. Y tenía una descripción, una actuación que es necesario la actuación, o sea, es necesario mejorar ciertas actividades que realicen que no son las correctas. Siguiente.
Ya, aquí vemos, por ejemplo, un resumen del proceso de lo que es de que nos habla el método REVA. Aquí tenemos lo que evalúa. El grupo 1 evalúa que es cuello, tronco, piernas, y también evalúa lo que es fuerzas de cargas, y tenemos una puntuación final. Y en el que es el grupo B, que evalúa brazos, antebrazos y muñeca, también se evalúa lo que es la calidad de agarre y tiene una puntuación final. Ya teniendo la puntuación de A y la puntuación de B, también se busca en la puntuación C, que viene siendo lo que es ya la puntuación final, y se le suma un punto más a lo que es la actividad, y como resultado vemos en qué tipo de nivel se está.